Continuando con nuestra presentación, entonces decimos que tenemos 6 medidas de contención del COVID-19. Bueno, entonces de acuerdo a la resolución 350 del 2022, estas 6 medidas son: 1. El autocuidado. En esta primera parte tenemos que tener gran importancia en nuestro autocuidado. ¿Y cómo generamos ese autocuidado? Pues en el uso de los elementos de protección personal, en el distanciamiento social, en las medidas de prevención que tomemos cada uno desde nuestro puesto de trabajo para poder evitar la propagación del COVID-19. La segunda es el cuidado de la salud mental. Nosotros no nos podemos dejar aterrorizar por los medios, por lo que nos informen, por lo que nos diga la gente, que no son cosas científicas o reales. La gente a veces genera mucho pánico y este pánico hace que nos lleve a sufrir un deterioro mental o un cansancio mental, el cual no nos va a dejar pensar con claridad o actuar con claridad frente a la prevención de esta pandemia. El segundo es el lavado de manos e higiene de manos, que es importantísimo y siempre se les ha recalcado en este punto. Entonces es bueno tenerlo presente para que no se nos olvide. El cuarto es el distanciamiento físico. No podemos dejar a un lado y retroceder a lo que ya hemos avanzado. Recuerden el distanciamiento físico, una distancia mínima de 1.5 metros. ¿Listo? Un quinto es el uso de los tapabocas. Recuerden que el uso de los tapabocas es que tape nariz, boca y mentón. No que me la voy a dejar solo tapándome la boca o solo tapándome la nariz y me descubro la boca. No, nos debe de tapar nariz, boca y mentón. Nuestra siguiente medida de contención es tener una ventilación adecuada. Es decir, que en el puesto de trabajo donde estemos desarrollando nuestra actividad laboral tengamos una buena ventilación, ya sea de carácter natural o artificial. Si tenemos ventanas, abrir las ventanas, que todo esto fluya para que nuestros virus, bacterias y demás, el aire no las pueda eliminar. Si no tenemos ventanas, pues el uso de ventiladores y demás, colocarlos de una forma que no me vayan a pegar a mí, sino que vaya a transmitir el aire o que esté circulando dentro de mi sitio de trabajo. Una séptima es la limpieza y desinfección. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque muchas personas se han relajado, por decirlo así, en este tema y se nos ha olvidado que debemos tener aseados nuestros vehículos, nuestro puesto de trabajo, el uso del alcoholcito, tenerlo a la mano y estar desinfectando mi cabrilla. Recuerde que nosotros recibimos dinero, entonces todas estas tips, todas estas medidas son importantes y volvemos al tema, es mi autocuidado. Y un octavo medio de contención es el manejo de los residuos. Mucho cuidado con los residuos, tratemos de desechar nuestros residuos en las canecas apropiadas para este fin. ¿Listo? Continuamos con las medidas de autocuidado. Dentro de las medidas de autocuidado tenemos que los colaboradores deben de cumplir con gran atención estas medidas de contención que ya las expusimos en la anterior diapositiva. Tenemos que revisar las prácticas de cuidado actuales. Debemos de identificar aquellas situaciones, circunstancias, pensamientos y emociones que facilitan o dificultan las buenas prácticas.
Es importante que revisemos este tema. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos está impidiendo el buen desarrollo de mi autocuidado, de mis medidas de autocuidado, debemos eliminarlas o removerlas y revisar, pero no nos podemos estancar ahí. Incorporar a la cotidianidad medidas de cuidado que garanticen la protección propia y de los cercanos. Recuerde que no es solo mi protección, es la de mi familia, la de los usuarios que estoy transportando, la de la familia de esos usuarios. Entonces no podemos pensar solo en nosotros, sino en una integridad total. Debemos de analizar y reflexionar sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones sanitarias. Si es necesario tomar decisiones adecuadas ante nuevas situaciones. No podemos echar en saco roto lo que nos informan nuestras excepcionales de salud, nuestros entes sanitarios. Ellos nos lo informan porque ellos son los expertos en la materia y nosotros ¿qué debemos de hacer? Caso y acatar todas esas medidas. Cuando nosotros identifiquemos situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID-19 o aglomeraciones, ¿qué debemos de hacer? Cuando estemos expuestos a estas situaciones de riesgo, debemos de extremar nuestras medidas de bioseguridad, evitando el contacto con las demás personas, utilizando los elementos de protección personal, mi tapabocas, mi lavado de manos, mi alcoholcito. ¿Listo? Todo esto lo debemos de tener ahí presente para evitar un nuevo contagio. Dentro de las medidas de autocuidado tenemos unas características del COVID y es la carga mental y emocional que esto nos genera. Esta carga emocional, muchas personas no se han enfermado o no han contraído el COVID-19, pero emocionalmente ya lo tienen porque se han dejado invadir tanto de ese miedo y esa preocupación que no se han preocupado más bien por generar una barrera en mi autocuidado y para impedir que el virus llegue, pero ya le llegó de una forma emocional. Entonces, ¿cómo detectamos si el COVID me está afectando en mi parte emocional? Cuando generamos cambios significativos en el estado de ánimo, cuando tenemos falta de apetito para comer o dificultad para conciliar el sueño, cuando tenemos dificultades en el relacionamiento social y familiar, cuando tenemos dificultad en el manejo de situaciones en el día a día. Cuando nosotros estemos presentando todas estas características, muy fácilmente podríamos definir que tenemos una carga emocional frente al COVID-19. Importantísimo, el lavado de manos. El lavado de manos ha sido nuestra carta fundamental durante el desarrollo y la ejecución y el enfrentamiento a esta pandemia. No se nos olvide nuestro lavado de manos. Recuerden que el lavado de manos tiene unas características muy particulares que no es simplemente me meto las manos al chorro jabón y sale, no. El lavado de manos debe durar de 15 a 20 segundos para tener un lavado de manos apropiado, que debemos de humedecernos las manos, coger nuestro jabón o aplicarnos nuestro jabón en nuestra palma de la mano. Debemos de hacer movimientos circulares de palma con palma. Después debemos de hacer movimientos de dorso de la mano, primero un dorso, después el otro. Después debemos de entrelazar los dedos uno a uno. Después vamos a limpiar nuestras uñas o nuestras puntas de los dedos, en donde debemos de enlazar nuestros deditos los unos con los otros, como nos lo muestra la imagen número 6. Y por último vamos a coger nuestro dedito pulgar y nos vamos a hacer circulitos con la mano contraria.
Finalmente vamos a coger nuestra palma de las manos junto con todos nuestros deditos como nos lo muestra la imagen número 7 y hacemos circulitos en una mano, circulitos en la otra. Colocamos nuestras manos en el chorro del agua, lavamos el exceso de jabón, cogemos nuestra toalla, secamos nuestras manos y vamos a cerrar la llave, el grifo, con la servilleta que ya utilizamos para secarnos nuestras manos. ¿Listo? Ese es nuestro lavado de manos adecuado, es nuestro lavado de manos que nos sirve a nosotros. Otro método de contención es el uso adecuado del tapabocas. Nuevamente, recalcar, es importante que ustedes tengan presente esto. El uso del tapabocas se debe hacer después del lavado de manos. Una vez usted manipule su tapabocas, sea para botarlo, para ponerse otro, debe de hacerse un lavado de manos. Puede utilizar un tapabocas convencional, pero este debe cubrir nariz y boca. Este lo debe utilizar en las actividades cotidianas durante nuestra jornada laboral. Recuerde que el tapabocas desechable tiene un uso máximo de 8 horas continuas. No puede estar roto, sucio o húmedo. Si presenta alguna de estas 3 características, se debe cambiar inmediatamente. Cuando nosotros retiremos el tapabocas, debemos de hacerlo desde los cauchitos, desde los elásticos, lo que nos cubre detrás de la orejita, desde ahí lo debemos de coger y desecharlo en nuestra caneca de color rojo. El tapabocas debe mantenerse en su empaque original si no se va a utilizar, en una bolsa preferiblemente sellada. Entonces, si el tapabocas no está en el empaque original, no lo utilicemos porque es un tapabocas que ya está contaminado. El uso del tapabocas, ¿dónde se debe de utilizar? Según el boletín 140 emitido por la Organización Mundial de la Salud en el 2022, hizo una suspensión del uso del tapabocas al aire libre en territorios con porcentaje mayor al 70% en el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. ¿Qué pasa? Tenemos una buena noticia. Fuente de Oro, Granada han sido favorecidos de este tema, de la suspensión del uso del tapabocas, pero recuerden que estamos hablando de espacios al aire libre. Entonces, ¿dónde debemos de usar el tapabocas? En zonas de aglomeración, en colegios, universidades, jardines infantiles, iglesias o sitios de culto, establecimientos de comercio cerrados y muy importante, ¿por qué? Porque es nuestro medio de trabajo en el transporte público. Aquí nosotros estamos en este boletín, nos están informando que nosotros aún debemos de utilizar el tapabocas, o sea que no hay ningún riesgo en el cual algún colaborador no lo quiera utilizar. El uso del tapabocas, según la resolución 350 del 2022, nuevamente nos hace la misma claridad. Se debe de utilizar en las áreas metropolitanas que están definidas por cada departamento, a excepción de las que ya cumplen con una vacunación mayor al 70%. En espacios abiertos sería la excepcionalidad. En espacios cerrados es obligatorio el uso del tapabocas. Las personas que presentan enfermedades de comorbilidad como diabetes, hipertensión, donde su nivel de defensa hacia abajo, debe de utilizar el tapabocas. En los espacios cerrados debe de utilizar el tapabocas. El tapabocas de tela se puede utilizar siempre y cuando cumpla con las condiciones definidas por el Ministerio de Salud. El distanciamiento físico.
Recuerden que el distanciamiento físico siempre ha existido entre 1.5 y 2 metros. Es importante mantener esta distancia. Nuevamente volvemos a lo mismo, es nuestro autocuidado. Controlar el aforo en los puestos de trabajo, comedores, sitios de descanso y reuniones, y aprovechar las ayudas tecnológicas. Eso es lo que nosotros hacemos. Evitamos nosotros el contacto, la aglomeración de ustedes en estas capacitaciones, pero sí requiero de su colaboración para que por favor las escuchen y tengan en cuenta todos estos puntos que son muy importantes a la hora de nuestra prevención. ¿Cómo se realiza la limpieza y la desinfección? Se debe eliminar la suciedad visible y la tierra de las superficies con agua y jabón. Se debe aplicar un desinfectante para eliminar los patógenos, bien sea hipoclorito de sodio, que es lo que mejor nos han recomendado. Debemos de esperar que la superficie del objeto esté seco. Y si utilizamos un paño durante la limpieza y sentimos que no deja una superficie húmeda como para durar un minuto mojada, debemos de aplicar más producto y volver a limpiar. Listo, es importante, no podemos limpiar solo en seco y ya, no, debemos de limpiar en húmedo con un producto que nos genere una eliminación de los patógenos, o sea, un desinfectante. Volvemos al tema de signos y síntomas. Entonces, ¿qué signos y síntomas podemos presentar? Podemos ser una persona sintomática que no genere ningún signo ni síntoma, pero puede ser un portador del COVID-19. Como podemos presentar congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, fiebre superior a los 38 grados, dificultad para respirar, dolor abdominal, diarrea, pérdida del olfato y dolor muscular. Importante, la persona que presente alguno de estos síntomas, 1, 2, 3 o más de estos síntomas, informarnos a nosotros como empresa. Tenemos unos nuevos lineamientos para el manejo de los casos con COVID. Ya el tema del aislamiento de 15 días ya cambió de acuerdo al boletín número 9 del 2022 emitido por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos unas condiciones para el aislamiento y toma de prueba. Entonces decimos que las personas entre 60 años, mayores de 60 años y menores de 3 años, tienen un factor de riesgo más alto y si presenta alguno de estos síntomas va a tener un aislamiento obligatorio de 7 días. Desde el inicio de los síntomas se debe tomar la prueba PCR y de acuerdo al resultado de esta prueba se seguirá un lineamiento médico. Las personas mayores de 3 años hasta los 59 años no generan un factor de riesgo muy amplio, pero de igual manera van a tener un aislamiento de 7 días si presenta los síntomas y se va a tomar la prueba PCR no de manera obligatoria, sino bajo criterio médico. Una vez la confirmación del contacto del resultado, se va a hacer una confirmación de contacto estrecho sobre con quién estuvo este contacto y hacer nuevamente un cerco epidemiológico. También tenemos unos nuevos lineamientos para el manejo de los casos. ¿Qué pasa? Que las personas con esquema de vacunación completo no van a requerir aislamiento. Si desarrolla los síntomas van a tener que tomarse una prueba PCR y seguir un lineamiento médico. Las personas con esquema de vacunación incompleto deben hacer un aislamiento obligatorio de 7 días. Si desarrolla los síntomas y no hay mejoría, deben de tomarse una prueba PCR y seguir lineamiento médico. Por eso nosotros como empresa, como Contrafuente de Oro, exigimos mucho a ustedes como trabajadores el esquema de vacunación completo. Así que el personal que no tenga su esquema de vacunación, que yo sé que hasta ahora todos son muy juiciosos y ya en su gran mayoría todo lo tenemos completo, los que lo tienen incompleto son unos pocos,
pero que todavía no han cumplido el tiempo para aplicarse su segunda dosis, sí les recomiendo que apenas cumplan el tiempo, se la manden a aplicar. ¿A quién debemos de reportar estos casos? Cuando nosotros tenemos este tipo de sintomatología, debemos de reportarlo a nuestro jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo, con el ánimo de hacer una intervención mucho más rápida y evitar que se realice una propagación. Si estoy enfermo, ¿qué debo de hacer? Y presento estos síntomas que ya hemos venido hablando. Debemos de permanecer en aislamiento, tener una sola habitación, un baño separado, evitar el contacto con los demás miembros de la familia, utilizar nuestros propios utensilios, en todo momento utilizar el tapabocas, realizar un lavado frecuente de manos, desinfectar las superficies, mantener ventilada nuestra habitación y cambiar con frecuencia nuestras sábanas. ¿Cómo nos debemos de cuidar? Descansando, manteniéndonos hidratados, teniendo una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, no tomar medicamentos sin fórmula médica y vigilar nuestros síntomas, por si llegamos a empeorar. De acuerdo a la circular 03 del 2022, el Ministerio de Trabajo exige el esquema de vacunación. Por eso nosotros como organización laboral, Cooperativa Fuente de Oro, exigimos a nuestros trabajadores la vacuna. Recomendaciones de la protección laboral. De acuerdo a la circular 04 del 2022, nos dice que con relación a la expedición de este certificado de aislamiento o de incapacidad, se recomienda al médico tratante indagar sobre la actividad laboral que desarrolla el paciente. Debe recordarse que en virtud de la autonomía médica establecida, en concordancia con los artículos que ésta lo acompañan, acreditan una incapacidad temporal del trabajador para desempeñar su actividad laboral. Tal certificado es producto de un acto médico y su expedición procede como consecuencia de la evaluación que efectúa el profesional tratante sobre el estado clínico del paciente, sin que sea necesario el diagnóstico, es decir, la prueba diagnóstica. Es el médico quien decide si lo aísla o no lo aísla. De esta forma, pues damos por terminada esta intervención acerca de cómo prevenir la propagación del COVID-19 e invitándolos a que por favor hagan uso de los elementos de protección personal. No podemos dejar esto en saco roto ni desechar esta medida o esta herramienta que tenemos como autoprotección. Muchas gracias, que estén muy bien.